En este video vamos a tratar sobre el concepto de contabilidad para aquellas personas que desean adentrarse en el estudio de la misma, bien sea con el propósito de tener un conocimiento básico para el manejo de sus finanzas, de sus cuentas o de sus negocios, o bien sea para la prestación del servicio contable a clientes potenciales que pudiera atender como parte de sus actividades económicas. Sin embargo, antes de adentrarnos en el campo concreto de la contabilidad o de iniciar con algún tipo de definición que los autores hayan venido dando a lo largo de los años en sus libros de texto, vamos a irnos un poquito atrás y analizar conceptos muy importantes que debiéramos conocer previo a ir a la parte específica de lo que es contabilidad. Y me estoy refiriendo exactamente al concepto del ser humano como origen de la existencia de la contabilidad. Al igual que otras ciencias como son la medicina, por ejemplo, y otras relacionadas con el ser humano, la contabilidad tiene una conexión íntima con el ser humano, y como lo explico en algunos de mis cursos, sin la existencia del ser humano prácticamente no existiría ese concepto de contabilidad, o no estaríamos estudiándolo, porque el ser humano le ha dado origen a algo que también es previo a la contabilidad, y me estoy refiriendo al concepto de empresa y el concepto de negocios. Es el ser humano el que le ha venido a dar origen a las empresas y a los negocios, y entiendas empresas y negocios como entes que llevan a cabo una misma función, pero que separamos los conceptos, porque cuando hablamos de empresa estamos hablando de un término un poquito más complejo en lo que es el aspecto de la organización, mientras que cuando se habla de un negocio, este podría no tener tanta complejidad en su organización. Una persona hace uno u otro negocio sin recurrir a esa complejidad organizacional que tiene ya cuando la denominamos empresa, y que incluso llega a convertirse en algo de carácter jurídico. Pues bien, decía entonces que el ser humano le da origen a la empresa, le da origen a los negocios, porque es el que lleva a cabo todas las actividades. No hay empresa sin personas, no hay negocio sin personas. Es entonces siempre la presencia del ser humano la que está detrás de todo esto, y consecuentemente con el desarrollo de las empresas y de los negocios surge entonces la contabilidad, que más adelante vamos a profundizar sobre ella y vamos a irla analizando ya de forma específica. Así pues, entendiendo lo que son las empresas, entendiendo lo que son los negocios y entendiendo la participación del ser humano en ellas, va a ser mucho más fácil que para las personas que aún no tienen conocimientos de la contabilidad, va a ser más fácil que puedan entender fácilmente los conceptos que estudiaremos en algunas de nuestras siguientes entregas. Entonces, entender la contabilidad requiere entender lo que es la empresa, entender lo que son los negocios y, lógicamente, entender la participación del ser humano dentro de estos conceptos, de estos entes que son las empresas y los negocios. Entendiendo esto, no va a haber ninguna dificultad para que entendamos lo que es la contabilidad. De manera inicial, en este video vamos a hablar de la contabilidad como una ciencia social, precisamente por la presencia del ser humano y la interacción de este con otros. Estamos hablando que cuando estamos ante la presencia de una empresa,
hay una interacción continua, podemos decir que de todos los días, de una recurrencia continua, y por eso se conoce como una ciencia social, y yo afirmo que tiene un alcance casi limitado en el ámbito empresarial. No hay casi nada dentro del ámbito empresarial y de los negocios, por no decir nada, no hay casi nada en el ámbito empresarial y de los negocios que la contabilidad no toque o no tenga que ver con ello. Sobre esto les estaré hablando en los próximos vídeos que les vaya entregando. Los saludo Félix Miranda y estoy siempre a la disposición de ustedes para que conozcamos más de este bello campo que es la contabilidad. Un saludo.